Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Zacarías, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. El pueblo de Judá había vuelto del cautiverio en el primer año de Ciro, el rey persa. Hablamos aproximadamente del año 535 a.C. Habían vuelto con una misión clara de parte de Dios: la reconstrucción del templo de Jerusalén. Tenía que ser restaurado el sacrificio, que hablaba simbólicamente de la venida del Mesías, y con ello se debía recuperar al pueblo a través del cual el Redentor universal vendría al mundo. Pronto el pueblo de Judá comenzó la obra de reconstrucción, pero la oposición de los samaritanos les hizo abandonar el trabajo por muchos años. Dios levantó al profeta Ageo para sacarles del letargo y de la inactividad espiritual en la que se encontraban, ayudándoles a recuperar la fe y la confianza en Dios para reiniciar la obra de reconstrucción del templo. Y así sucedió. Pero aunque comenzaron las obras, lo peor vino cuando algunos que habían visto el primer templo de Salomón compararon la calidad y el esplendor del segundo templo que construían y se dieron cuenta de que era muy inferior al primero. El templo de Salomón era inmensamente glorioso. El templo que ellos construían, no. Y esto les hizo llorar. El profeta Zacarías es enviado para que recuerden el significado simbólico y espiritual del templo. Porque esto era lo importante, lo fundamental, lo que el templo representaba, lo que el templo significaba. No era lo importante la grandeza, la majestuosidad, sino lo que significaba. Y este significado estaba intacto y era igual en el templo que ellos edificaban. Aunque fuera inferior en calidad al de Salomón, el significado simbólico estaba intacto. Ellos no lo entendían y lloraban. Y por eso el profeta Zacarías les dirá: volveos a mí, en nombre de Dios. En nombre de Dios, Zacarías decía al pueblo: volveos a mí. ¿De dónde tenía que volverse el pueblo de Judá a Dios? ¿De dónde? De las malas conductas del pasado, que los llevaron a no oír ni entender a Dios. Malas conductas que, por lo visto, todavía quedaban, por lo menos en parte, en ellos. En Zacarías 1:4 se les dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. El profeta Zacarías les tiene que decir: no seáis como vuestros padres. Estaban construyendo el templo. En teoría estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero esta tristeza, este pesar que tenían por la calidad de lo que construían, mostraba que todavía quedaba en ellos algo de esa conducta vieja, negativa, que tuvieron
sus padres. En ellos quedaban todavía conductas de dureza de corazón, de la dureza de corazón que trajo el enojo de Dios en el pasado. Todavía quedaban ellos ese tipo de actitudes negativas. Zacarías 7:11 al 12. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Zacarías está hablando no del pueblo actual o presente de Judá que reconstruía el templo, sino del pueblo que mereció el castigo divino y fue llevado al cautiverio. Pueblo que Dios tuvo que castigar. Zacarías 7:13 al 14. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Por tanto, Dios está hablando al pueblo que construye el templo, el nuevo templo, el segundo templo, pero les está diciendo, no seáis como vuestros padres. Y les ha recordado el profeta cómo habían sido sus padres. Habían sido pecadores, recalcitrantes, desobedientes, idólatras, hasta el punto de que Dios tuvo que castigarles y llevarles al cautiverio. Pero ahora Dios les dice a ellos, volveos a mí, volveos a mí, no seáis como vuestros padres. ¿Cómo debía volverse el pueblo de Judá que había regresado del cautiverio a Dios? ¿Cómo debía volverse? Obviamente ellos no estaban haciendo las cosas que hacían sus padres, las cosas por las cuales fueron castigados sus padres. Obviamente ellos no estaban haciendo eso. Pero esa actitud de tristeza, esa actitud de poner los ojos en lo material, no gustó a Dios. Por eso lo que Dios quiere es que ellos tengan una actitud de fe y de vida que evidencie que conocen el propósito de Dios, que evidencie que conocen al Dios al que sirven. Dios les está pidiendo no que tengan fe, sino que acrecienten esa fe. Les está pidiendo que esa fe sea pulida, abrillantada, que no caigan en espejismos, que no caigan en desánimos, en mirar atrás, que no hagan lo que hicieron sus padres. Zacarías 7:9 al 10. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Debían crecer en santidad, porque cuando alguien mira atrás, o cuando alguien pone los ojos en las cosas de la carne, posiblemente su fe y su santidad no es la que Dios desea. Cuando alguien tiene la fe y la santidad que Dios quiere, mira adelante, mira a Él. Y esto es lo que Dios quería, para evitar que retrocedieran, para evitar que cayeran en actitudes y conductas del pasado. Debían esforzarse en reconstruir el templo.
y debían esforzarse de hacerlo con los medios recibidos por Dios. Aunque fuera inferior en calidad, esto es lo que Dios quería. El templo de Salomón tuvo una gloria externa que posiblemente fue un tropiezo, porque pusieron los ojos en lo externo y no en lo interno. Pusieron los ojos en el símbolo y no en lo simbolizado. Esto es frecuente. Por eso Dios, que podía haberles dado reconstruir un templo más glorioso aún que el de Salomón, Dios no estaba interesado en esto. Porque ya habían puesto los ojos en los muros, en las paredes, en el oro, en definitiva, en lo externo. Ya lo habían hecho en el pasado. Y ahora, para hacerles poner los ojos solamente en lo importante, en lo que representaba el templo, Dios les hace construir un templo de inferior calidad. No era casualidad, no era porque Dios no pudiera darles más. Era este el propósito de Dios. Zacarías 8:9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, enfuércense vuestras manos. Los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Esfuércense en hacer lo que estáis haciendo con los medios que estáis recibiendo de parte mía, dice el Señor. Antes tuvisteis madera del Líbano, del cedro del Líbano, y ahora tenéis otro tipo de madera. Antes teníais mucho esplendor y gloria en los materiales, y ahora no. No importa. No quiero ese esplendor y esa gloria de los materiales. Lo que quiero es que hagáis el templo, para que penséis lo que el templo significa. El templo habla de los sacrificios, habla del cordero, habla del pecado y de la forma de expiar el pecado. Y todo eso yo lo haré un día por el Mesías. Y en eso quiero que penséis, en el Mesías. Dios les estaba dando una segunda oportunidad a los judíos, una segunda oportunidad para pensar en la salvación a través del Mesías, para que no confundieran el símbolo con la realidad espiritual, el rito con aquello que era la realidad, el Cristo. Ellos tenían que discernir el sentido espiritual de la verdad de Dios que estaba detrás del templo. Tenían que discernir. Zacarías 8:16 al 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ellos debían hacer lo que Dios les pedía y debían hacerlo con santidad y con fe. Esto era lo importante para Dios. La santidad y la fe en ellos. A la espera del tiempo de Dios. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco, dice Jehová. Dios quería que hicieran el templo que les estaba permitiendo hacer. Y para Dios lo importante era la santidad con que podían hacer ese templo, la fe con que debían hacer ese templo. Hacer el bien, apartarse del mal. Esto era lo importante. Volveos a mí. Esto es lo que Dios les pedía. Volveos a mí. Y yo, dice a continuación el profeta en nombre de Dios, y yo me volveré a vosotros.
Esta es la promesa de Dios para todo aquel que se vuelve a Él, a Dios. Yo me volveré a vosotros. ¿Cómo se volvería Dios a su pueblo? Pues Dios volvería a tratarles con la misericordia y con el consuelo que Dios trata siempre a sus escogidos. Zacarías 1:15 al 17. Yo estaba enojado un poco, por tanto así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová Sión y escogerá todavía Jerusalén. Dios quería volverse con su misericordia, con su bendición, con su trato de favor a su pueblo. Volver a considerar a su pueblo la niña de sus ojos. Dios quería hacerles el instrumento o medio para la venida del Mesías, para la venida de aquel que salvaría a la humanidad, a la humanidad. Zacarías 8:20 al 23. Así ha dicho Jehová, vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y vendrán a buscar a Jehová en Jerusalén. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Estas palabras tan bonitas nos están hablando de que el propósito redentor de Dios siempre ha sido todas las naciones de la tierra, el mundo. Dios quiere salvar al mundo, entendiendo el mundo o todas las naciones como todas las personas sin distinción. Esto lo hemos dicho muchas veces y queremos aclararlo cada vez que sea necesario. Jesús, el Redentor, vendría a salvar al mundo, a todas las naciones sin distinción, es decir, a personas blancas o negras, judías o griegas, esclavas o libres, hombres o mujeres. En Cristo no hay distinción. Todo aquel que cree, todo aquel que cree tiene vida eterna, independientemente de dónde sea, de dónde venga. Y esto es lo que significa este texto que acabamos de leer. Esta salvación futura, universal, mundial, sería obrada por el Mesías o renuevo de Dios. Zacarías 3:8 al 9. Escucha, Josué, sumo sacerdote, porque son varones simbólicos. Todo era simbólico. Hasta las personas que Dios usaba eran símbolos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día, en un instante, el pecado sería quitado del mundo, por la muerte de Jesucristo. Por la muerte de Jesucristo en la cruz. Una vez, una sola vez, para siempre. En esa única vez y para siempre se realizaría la redención del mundo. Dios traería al Mesías Redentor para morir en Jerusalén, en rescate por el mundo. Zacarías 9:9 al 10 y 16. Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra, y los salvará en aquel día Jehová su Dios. Estas palabras se cumplieron con la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, montado sobre un burrito. Dios obraría la salvación en Jerusalén, allí en Jerusalén, en el monte de la calavera, allí
moriría Jesús en una cruz, cumpliendo todas las profecías de Dios sobre el Mesías. Zacarías 11:12, dadme mi salario, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Una profecía sobre la traición de Judas. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Otra profecía que se cumplió en la cruz. Jesucristo fue traspasado por la lanza del romano. Zacarías 13:7. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Cuando Jesús fue apresado, golpeado y crucificado, sus discípulos, llenos de miedo, le dejaron, le abandonaron. Todas estas profecías y otras muchas se cumplieron en la muerte de Jesús. ¿Qué supondría que Dios se volvería a su pueblo? Que Dios moraría de forma real y no simbólica en medio de su pueblo escogido. En el Antiguo Testamento Dios moraba simbólicamente, mediante el tabernáculo y después mediante el templo. Eran moradas simbólicas de Dios entre los suyos. Pero Dios moraría realmente en el tiempo de Dios. Zacarías 2:10 al 11. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. En el día del Mesías, Él habitaría en medio de su pueblo. A Dios nadie le había visto jamás, pero con Jesucristo Dios vendría a morar entre su pueblo. Jesús sería Dios con nosotros. Cuando le preguntaron, enséñanos al Padre, Jesús dijo, tanto tiempo con vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios moraría con ellos, salvándoles de la inmundicia y de las consecuencias de sus pecados. Zacarías 3:3 al 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y el ángel mandó diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Las vestiduras viles representan al pecado, al viejo hombre. Dios nos despoja del viejo hombre para vestirnos de Cristo. La salvación nos viste de Cristo. Nos despoja del pecado, de la vieja naturaleza carnal, y nos viste de Cristo. Zacarías 8:6 al 8. Así dice Jehová, esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días. He aquí yo salvo mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Dios salvaría a su pueblo, formado por todo aquel que creyera en el Mesías. El pueblo de Dios, la Jerusalén, la Sión celestial, estaría formada por personas de todas las naciones, tribus y lenguas que creyesen en Cristo. Como nos dice Gálatas 4:21 al 31 y Apocalipsis 21:1 al 3. Jerusalén era un símbolo de la Jerusalén celestial, que es el pueblo de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Zacarías 8:3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová, monte de santidad. Esto sucedería con Cristo. Que Dios les haría su templo de luz al morar en ellos por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios les estaba diciendo a los judíos. Zacarías 4:2 al 6.
y me dijo: ¿qué ves? Un candelabro de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima, y 7 tubos para las lámparas. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios hace su obra a través del Espíritu Santo. El templo real y definitivo de Dios sería edificado por el propio Mesías a través de su redención y la obra del Espíritu Santo. Zacarías 6:12 al 15. Así ha hablado Jehová: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. Él edificará el templo de Jehová. El Mesías edificaría el templo de Jehová. Y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono. Y los que están lejos, los gentiles, vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de vuestro Dios. Finalmente el Mesías vendría por segunda vez a la tierra para llevarse a los suyos. Zacarías 9:7 y 14. Y quedará un remanente para nuestro Dios, y Jehová será visto sobre ellos como relámpago, y el Señor tocará trompeta, entre torbellinos los salvará. Zacarías 14:5 al 9. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día conocido de Jehová. Por tanto, Zacarías hablaba no sólo de la primera venida del Mesías, sino también de la segunda venida del Mesías. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Zacarías: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Y hablamos de las primeras palabras: volveos a mí. Y dijimos de dónde tenía que volverse el pueblo de Dios: de conductas malas del pasado, que los llevaron a no oír ni entender a Dios, y que le enojaron hasta ser castigados. Y nos preguntamos cómo debe volverse el pueblo a Dios. Y dijimos que teniendo vidas piadosas, que evidenciasen que conocían al Dios al que servían, esforzándose en reconstruir el templo con los medios recibidos de Dios para entender su significado espiritual. Y también vimos la segunda parte: y yo me volveré a vosotros. Y nos preguntamos cómo se volvería Dios a su pueblo, y respondimos que se volvería tratándoles con la misericordia y el consuelo que da a sus escogidos, para ser los instrumentos o medios para la salvación de la humanidad, trayendo al Mesías Redentor. Y también nos preguntamos qué supondría que Dios se volvería a su pueblo. Y dijimos que Dios moraría de forma real, no simbólica, sino real y definitiva en medio de su pueblo escogido, para ser salvo y santo a través del Espíritu Santo. Dice Ezequiel 33:11: diles, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Que Dios nos ayude a volver a Dios, y Él se volverá a nosotros. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos habla de la realidad del pecado que nos impide percibirte y recibir tus bendiciones, que nos impide percibir la realidad espiritual que está en las cosas que son simbólicas. Ayúdanos, Señor, a verte siempre en tu grandeza, en tu verdad, en todo lo que tú representas y significa para nosotros, a pesar de que los símbolos terrenos sean inferiores o frágiles. Que tú seas para nosotros lo importante.
Ayúdanos, Señor, a volvernos de cualquier falta de fe, de cualquier actitud de tristeza por las cosas terrenas y a poner siempre los ojos en ti, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a tener siempre los ojos en el cielo, en tus cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a amarte y a buscarte siempre en primer lugar. Bendice una vez más, te suplicamos a los enfermos. Te pedimos por todos y cada uno, Señor, de ellos y también por sus familiares y seres queridos que se ocupan y que los cuidan, que se ocupan de ellos con esfuerzo, con amor, con cariño y que oran a ti y que los atienden. También te suplico por todos los que tienen problemas de diverso tipo, Señor. Sé con tus hijos. Danos una solución y una salida en todas las cosas de la vida, Señor. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.